¿Están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Yo soy Juan Romero y seguimos con estas ediciones de cuarentena, tratando de aprovechar de la mejor manera posible el encierro. El día de hoy con un invitado de superlujo. Está con nosotros nada más y nada menos que el mejor analista del fútbol mexicano en nuestro país, y no lo digo porque esté aquí con nosotros, sino porque simple y sencillamente muchos así lo pensamos. Saludo con mucho gusto a don Roberto Gómez Junco, al cual le agradezco enormemente que se haya tomado unos minutos para hablar de fútbol con nosotros. ¿Cómo estás, don Roberto? Muy bien, Juan, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarte, saludar a Fernando y a Iván. Mucho gusto. Iván Ruiz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí en Pamboleros y muchísimas gracias a Roberto, que obviamente entendemos que hablar con él es sinónimo de alguien que conoce perfectamente cómo es hablar de fútbol, no solamente porque estuvo adentro de las canchas, sino por la parte de afuera, la parte de cómo transmitir eso que se vivía con los pies hacia un micrófono, y de verdad lo agradecemos mucho. Fernando Rodríguez. ¿Qué tal, Juan, Iván? Y agradecer a Roberto que se tome el tiempo para platicar con nosotros. De igual manera, un honor platicar con él en esta manera de comunicar el deporte que a todos nos gusta. Gracias. Bien, a los tres. Vamos a comenzar, Roberto. Yo quisiera iniciar, haciendo un muy breve repaso de tu paso como jugador. Campeón con Tigres en la temporada 77-78, juegas también con Guadalajara, con selección nacional, pero yo quisiera preguntarte, Roberto, cerca del final de tu carrera, ¿tú te vislumbrabas incursionando en los medios o fue algo que salió de repente? ¿Tenías otros planes? ¿Qué tenías planeado ya cerca del final de tu carrera? No mucho, o sea, no tenía planeadas muchas cosas. Cuando juegas fútbol, vives en ese mundo como que muy aislado y crees que no va a acabar nunca. Y cuando se acaba, pues sí es un golpe muy fuerte, ¿no? Dejar de jugar sí es un golpe duro que tardas en asimilar. En ese momento no sabía yo qué iba a hacer, pero siempre me ha gustado mucho leer, siempre me gustó escribir, son dos disciplinas que van juntas, ¿no? Escribes mejor en la medida en que más lees. La lectura para mí en el fútbol fue un refugio maravilloso, porque vemos el fútbol todo muy bonito desde acá, pero el ambiente interno, las concentraciones, los viajes, las largas convivencias no son tan sencillas de sobrellevar, y en ese sentido para mí la lectura primero fue un refugio, después se convierte en una necesidad conforme le vas tomando gusto, y junto con la lectura se va dando el gusto por escribir. Cuando yo dejo de jugar, que no sé qué hacer un buen rato, lo primero que se me ocurre es que si me gusta leer, me gusta escribir y acabo de jugar fútbol, termino una carrera de 13 años, pues algo podía yo aportar, y así empecé en la prensa escrita hace 31 años en la prensa escrita, y poco a poco eso hizo que me fuera involucrando en los medios de comunicación. Recibo una invitación de la televisión, en aquel entonces Imevisión, a punto de ser TV Azteca, cuando yo tenía 4 años escribiendo acá en el periódico El Norte, acá de Monterrey, lo que es parte ahora del Grupo Reforma, y eso hace que me vaya involucrando cada vez más, al grado incluso de decidir estudiar una carrera. Yo había dejado trunca mi carrera cuando futbolista, 2 veces lo había intentado y no había podido combinar ambas cosas. Y ya de retirado estudio comunicación porque me gusta mucho y entiendo que esto de la comunicación es una retroalimentación entre la teoría y la práctica. Yo fui adquiriendo la práctica porque así se fue dando, y después ya lo reforcé con la teoría y con la meticulosidad que te da el estudio, y cada vez fui disfrutando más esto, ¿no? Que sigo gozando a plenitud. De acuerdo. Iván. La verdad es que yo tengo muy clara en la memoria aquel Mundial de Francia 98, y lo tengo muy claro porque obviamente es un mundial donde, pues obviamente México tuvo un gran papel, yo creo que se hizo uno de los mejores fútboles de la historia, pero sobre todo ver los protagonistas con una mesa que te volaba la cabeza, con César Luis Menotti, en su momento con Roberto Gómez Junco, con José Ramón Fernández, tenía también a Emilio Butragueño
en su momento. Entonces, Valdano. todos ellos con una experiencia tan impresionante. Yo le quiero preguntar en ese punto, ¿cómo es ese hecho de haber estado con estos jugadores, exjugadores y ex técnicos dentro de una mesa de análisis y poder compartir ese tipo de ideas pensando que ellos pues han vivido cosas extraordinarias dentro del fútbol? Sí, magnífica experiencia, como he vivido otras, ¿no? Porque no se trataba de estar con simples exfutbolistas, que en mi vida me ha tocado mucho convivir con futbolistas y con ex, y sigo conviviendo. En ese caso hablábamos de personajes que para mí son un ejemplo en cuanto a la capacidad para entender lo que pasa con el fútbol, porque hay grandes futbolistas en la actualidad y han existido desde siempre, que son maravillosos en la cancha, pero después no entendieron lo que pasó ni saben lo que sigue pasando. Son roles diferentes. Entonces, en el caso de Menotti y Valdano particularmente, y creo de hecho que Valdano es un gran alumno de Menotti, un alumno que rebasó al maestro. Me parecen todavía más claros los conceptos de Valdano, su capacidad para, a partir de cosas del juego, de cosas aparentemente intrascendentes, decirte cosas más importantes que van más allá del fútbol. Entonces, por supuesto que aquella convivencia con ellos, aquella retroalimentación, estar 40 días viéndolos prácticamente todos los días, viéndolos diarios, una magnífica experiencia, ¿no? Yo desde siempre me he rehusado a aceptar eso de que el fútbol y los intelectuales no se llevan, porque mucho tiempo el fútbol fue menospreciado por los intelectuales. Para los grandes escritores no aceptaban que les gustara el juego, lo desdeñaban, o sea, que te gustara el fútbol te rebajaba. Y creo que eso ha ido cambiando. Los intelectuales de la actualidad que ya se apasionan, no solo les gusta, se apasionan con el juego. Juan Villoro en México es un magnífico ejemplo. Javier Marías, Eduardo Mendoza, Vilamatas, 3 escritores españoles. Bueno, Ruiz Zafón, no sé qué tan que acaba de morir, otro magnífico escritor. El caso de Benedetti, el caso de Albert Camus en su momento, intelectuales, escritores de grandes vuelos que reconocían su gusto por el juego. Y después empecé a ver esa contraparte. Yo decía, bueno, qué padre que haya intelectuales que disfruten con el fútbol, que sepan vivirlo, que se apasionen sin fanatizarse, ¿verdad? Y que le encuentren y sepan describir el encanto indudable que el fútbol tiene. Pero después esa contraparte para mí encabezada por Valdano, de gente de fútbol que se convierte en intelectual. O sea, salgo de la cancha y desde la cancha puedo pensar a otros niveles y puedo ser un futbolero intelectual, así como hay intelectuales futboleros. Menotti es un ejemplo, Valdano para mí es el principal ejemplo en ese sentido, como últimamente podemos hablar de Guardiola, por ejemplo, alguien que tiene muchas cosas que decirte más allá del fútbol. Entonces, haber convivido con personajes como esos, la sencillez, por otro lado, de Emilio Butragueño, que había sido fue una figura grandiosa en el fútbol mundial, y platicas con él y parece que no ganó nada, ¿no? No la deja, como el caso también que me ha tocado más cercano últimamente de Mario Alberto Kempes. Platicas con él y no crees que fue aquel cuate que casi él solo ganó una Copa del Mundo en el 78, ¿no? Entonces, esas experiencias, por supuesto que las agradezco y que estoy consciente del privilegio de haberlas disfrutado. Fernando. En este caso, Roberto, me gustaría ir un poco más atrás porque al final de cuentas, todo lo que ahora mencionas de tu parte como comunicador tiene un proceso que nació en tu etapa como futbolista, teniendo grandes experiencias dentro del terreno de juego. ¿Cómo fue esta etapa que viviste en la cancha con Tigres, con Chivas, inclusive en esos subcampeonatos? ¿Cómo fue para ti vivir ahora sí que como un futbolista profesional? No, bueno, en ese momento maravilloso, lo que yo había deseado desde niño. Son cosas que nunca se olvidan, por supuesto, debutar en primera división, meter un gol, después si ese gol es más importante, ir ascendiendo, consolidarte a cierto nivel. Por supuesto que son experiencias inolvidables, maravillosas. Yo las veo como en un sueño, no siento que fue otra persona porque fue hace muchísimo tiempo, pero sí
Sí sé que en ese momento las disfruté, aunque también las sufrí. Para mí era muy alto el sacrificio que había que pagar cada semana. Yo primero jugué porque me encantaba el juego desde niño, y conforme vas jugando y vas sintiendo que lo juegas mejor, pues aspiras a otras cosas. Quieres demostrar que puedes competir cada vez con mejores, y eso te lleva inevitablemente, si vas progresando, a la búsqueda del profesionalismo, a realizar ese sueño de jugar en primera división. Lo consigues ya con muchos esfuerzos de por medio. Ahí yo me doy cuenta, entre otras cosas, y creo que eso no ha cambiado mucho, de la enorme distancia que existía y existe en México entre el fútbol amateur y el fútbol profesional. De ser figura en el fútbol amateur, en cuanto equipo jugaras, llegabas al profesionalismo y te dabas cuenta casi de que era otro deporte, ¿no? Había que prepararse a otro nivel físico muy distinto. Ya no era entrenar un rato con tus amigos 1 o 2 veces a la semana, sino entrenar en serio todos los días, entrenamientos exhaustivos, desgastantes. Ese proceso me costó. Logras debutar, más o menos te vas consolidando, y después, claro, está eso que también me costó siempre mucho, ¿no? Lo que yo hablo, las convivencias, las concentraciones, entrena todos los días, el entrenamiento físico. A mí, mientras hubiera balón de por medio, como sucede con cualquier niño, lo disfrutaba, lo gozaba, pero cuando ya era córrele y córrele y córrele y haz 4,000 abdominales para estar más en forma, eso sí me costó siempre. Y sé que mi escasa disposición para cumplir con ese sacrificio también me limitó en mi carrera como futbolista. Sé que hubiera logrado más cosas si le hubiera dedicado más, si me hubiera sacrificado más a fondo. Lo que pasa es que desde jugador tenía ese problema que sigo teniendo. Me encanta el fútbol, estoy plenamente consciente de que hay muchísimas otras cosas más importantes. Para mí, por ejemplo, la familia siempre ha estado primero, ¿no? Y aunque parezca muy obvio el asunto, bueno, hay futbolistas que no lo aplican así, que primero es el fútbol y después todo lo demás. Yo desde niño primero eran mis hermanos y mis papás, después conozco a la que ahora es mi esposa y son primero mi esposa y mis hijos, y el fútbol después de otros asuntos también ahí en medio. O sea, nunca fue tan prioritario el fútbol como quizá deba serlo para el futbolista que quiere llegar lo más arriba posible. Roberto, tienes unos conceptos sobre el fútbol muy claros, y por ello he tenido la curiosidad de preguntarte, ¿nunca te llamó la atención incursionar en la dirección técnica? ¿Nunca tuviste ese gusanito por querer dirigir algún equipo de fútbol? No, para nada. Yo creo que es cuestión de vocación, y vocación de técnico nunca tuve, y de dirigente nunca tuve ni tendré, para nada. Si a mí algo si les digo que me costaba mucho el ambiente del fútbol, lo que rodeaba el juego, aunque en la cancha lo disfrutara plenamente, porque no hay como el fútbol sintiéndolo y jugándolo en la cancha, pero como todo lo demás me costaba mucho, cuando dejo de jugar, con el golpe que eso implica, con lo que yo extraño el fútbol, porque extraño la cancha, todo lo demás no lo extraño, todo lo demás ya me urgían unas vacaciones de los 40 años que llevo desde entonces, ¿no? Entonces no se me ocurría seguir en el medio, seguir tan metido, seguir lidiando con dirigentes, seguir lidiando con jugadores. Nunca tuve esa vocación de director técnico. Respeto a quienes la tienen, porque es una vocación muy especial. Hay que saber de fútbol, saber transmitir los conceptos del juego, los conocimientos que tengas del juego mismo, y también ser un magnífico psicólogo empírico para lidiar con tan distinta variedad de gente, ¿no? Eso no le sucede a ningún maestro que dé clases en ningún lado, porque tiene a todos los chavos más o menos de la misma edad y casi siempre de similar estrato social y casi siempre de la misma nacionalidad. Y en el fútbol, como técnico, recibes al chavo de 18 años que apenas acabó la primaria, y diriges también a la figura de 30 años que puede ser argentino ya consolidado, y entre tus jugadores hay quienes estudiaron su carrera y tienen cierto nivel de preparación, aunque sigan siendo minoría, y otros que no. Hay de distintas razas, de distintas nacionalidades, distintas etapas en su proceso como futbolistas. Es todo un arte, ¿no? Poder dirigir a ese grupo de gente. Yo nunca tuve esa vocación y no quería yo seguir tan inmerso en el juego. Cuando salgo
y veo que puedo dedicarme a esto, seguir disfrutando del fútbol, pero más desde afuera, sin involucrarme, sin lidiar con dirigentes, sin lidiar con jugadores. Por supuesto que ahí encontré lo que sí considero que es mi vocación. Muchas veces pienso también que aunque jugar es lo máximo, es lo mejor que hay, dije, a lo mejor esos 13 años que jugué y que disfruté, pero también sufrí, era lo que yo tenía que sembrar para después vivir muy a gusto 30 años como comentarista, ¿no? Claro. Iván. En este punto, Roberto, yo ahí hay algo que me salta mucho. Por ejemplo, yo veo que has convivido con muchos técnicos y exjugadores que están en las mesas de análisis, empiezan a hacer buenos análisis en cuestión táctica, en cuestión técnica, tratan de hablar, pero de repente empiezan a ser un poco viciosos, empiezan a entender la polémica atrás de un micrófono. Más allá de cualquier nombre, la idea sería esta. ¿Qué tanto pesa que alguien que fue exitoso como entrenador pueda llegar a ser un comentarista? Y al mismo tiempo, o sea, de repente vemos que estos directores técnicos se revalidan, llegan de nueva cuenta, les llegan las ofertas y se van de nueva cuenta a ser directores técnicos. ¿Qué tanta validez tiene esta parte del micrófono? Sí da esa luz para tener nuevas ideas o no, o realmente ellos ya lo tenían y es solamente la capacidad que tienen de estar tanto tras el micrófono como en la cancha. Son roles distintos, ¿no? Y creo que sí cometemos el error de muchas veces de fijarnos quién dijo tal cosa. Vemos más quién lo dijo a qué dijo, ya no digamos cómo lo dijo. Fondo informa, ¿qué me dices y cómo me lo dices? No, es quién lo dijo. Ayer dijo Pelé que no sé qué, pues es que lo dirá Pelé, pero ¿qué dijo Pelé? Y puede ser una insensatez la que diga Pelé. Y te pongo el máximo ejemplo porque fue un futbolista excepcionalmente inteligente en la cancha, pero que tampoco creo que haya tenido nunca ni la vocación para técnico ni para comentarista. Siguen preguntándole por qué es Pelé, porque la gente se va a fijar ahí en quién me está diciendo algo. Se pueden fijar hasta en lo que dice Maradona. ¿Quién lo está diciendo? Maradona, aunque diga puras tonterías o no sepa ni decirlas, ¿no? O sea, la gente se fija más en quién me lo dijo que en qué dijo, porque le falta a veces capacidad para discernir al que lo escucha. Si tuviera más capacidad, diría, olvídate quién lo dijo, tengo capacidad para entender qué me dijo y cómo me lo dijo. Puedo juzgar lo que me dijo y juzgar si estuvo bien dicho o no. Son roles distintos y puede ser un magnífico futbolista y un magnífico entrenador y no tener nada que hacer con un micrófono enfrente, ¿no? Pero desgraciadamente sí se ha abusado en los últimos tiempos de eso. Como fuiste figura, aquí está el micrófono, aunque no sepas utilizarlo. Entonces yo no comparto eso, yo creo que ha habido un exceso en ese sentido. Creo que no todos los que jugaron tienen algo que decir. Creo que la mayoría de los futbolistas, de hecho, todo lo que tenían que decir lo dijeron en la cancha y sin embargo, bueno, les siguen preguntando, ¿no? Y tampoco me gusta que el micrófono lo utilices para ver si me vuelven a dar chamba. No, si de veras encontraste tu vocación como comentarista, lo que aprendiste jugando, lo que aprendiste dirigiendo, te va a servir para ser un buen comentarista, bienvenido. Si es nada más una etapa para ver si alguien más me contrata, no, eso no me gusta y sé que ha proliferado. Y también sé que es válido en el caso de cada quien busca lo que más le conviene. Yo prefiero cuando veo a alguien o lo escucho ante un micrófono o sé que tomó una pluma o una laptop para mandar su artículo, prefiero al que siento que sí tiene esa vocación, al que siento que disfruta eso por sí mismo, que no es un paso para lograr otras cosas, como ha sido en mi caso en 30 años. Yo estoy feliz con lo que hago y nunca me ha interesado utilizar esto para nada más porque siento que estoy en lo que más me gusta a mí, entonces como plataforma no me serviría para ir a ningún lado. Fernando. Roberto, dentro de tu extensa carrera ya en esta industria que involucra el fútbol, pues tú tomaste el bagaje o qué nos puedes decir que aprendiste de personajes con los que conviviste, no sé, José Antonio Roca o
o el profe Guerra, en tu etapa como futbolista que trasladaste ya a los medios de comunicación, en caso de que lo hayas hecho? ¿Te ayudó? No podría hablar de alguien en particular. Te puedo decir que de niño yo admiré a Johan Cruyff. O sea, cuando yo tengo 18 años es cuando, un poco antes, porque 18 años es el 74, pero ya es el 70, 71, Cruyff con el Ajax había hecho cosas maravillosas. Entonces, a mis 15, 18 años es el primer futbolista, y no sé si el único que yo vi como un ídolo en ese momento, ¿no? Después ya empiezas a jugar al fútbol y te importa menos lo que hagan otros. Sí, respetas al que juega muy bien y lo puedes admirar, pero ya no es esa misma figura del ídolo que tienes cuando eres niño y tú todavía no juegas, estás en vías de jugar. Eso hablando de un ídolo, pero pensar a quién le he aprendido y a quién no, yo creo que de todos damos cuenta, ¿no? Pero de los técnicos que yo tuve, que fueron muchos, yo aprendí cosas buenas, pero también aprendí a lo que no debía hacer. O sea, yo decía, este técnico hay que hacer lo que hace este técnico, pero hay que hacer lo contrario de esto otro que hace. O sea, aquí evidentemente se equivoca. A mí me tocó una etapa también de más improvisación, que en la actualidad cualquiera era director técnico. Sigue habiendo improvisación, pero sí creo que se ha profesionalizado la dirección técnica en el fútbol mexicano. Se han profesionalizado también los dirigentes, también son un poquito menos improvisados que antes, pero la improvisación a mí me tocó en mayor medida, ¿no? Técnicos que yo decía, estos no saben ni hablar, no saben comunicarse, no saben decirme lo que quieren de mí en la cancha, y yo les tengo que hacer caso. Entonces, eso yo también lo sufría, ¿no? Y te puedo decir que de cada técnico aprendía cosas buenas y aprendía cuáles no hacer. También entendí que a un técnico no lo conoces cabalmente más que cuando te dirige. Ahora desde afuera yo puedo percibir ciertas cosas y pensar que tal técnico parece que es muy bueno porque sí se ve su intento de jugar de una forma y lo ha plasmado con distintos equipos, no con uno solo, que puede ser casual. Veo cómo se comunica, oigo cómo se refieren a él los jugadores a los que dirige o a los que dirigió, y eso me permite tener una idea sobre la capacidad de ese director técnico, pero nunca la tendré al nivel que tienes cuando te dirige él, cuando todos los días sabes qué te dice, qué no, cómo entrena, cómo te explica cada entrenamiento, cómo te explica en cada partido lo que hay que hacer, cómo prepara cada encuentro, qué tanto conoce a los adversarios, qué tanta capacidad tiene para modificar las cosas cuando debe hacerlo, qué tanto te aporta a ti como jugador, qué tanto te ayudó un técnico a jugar mejor, corrigiéndote algunas cosas, ubicándote en la zona que ya descubriste que es en la que mejor juegas, todo eso, ¿no? Entonces yo diría que de todos aprendes algo, incluso lo que no debe hacerse, pero no me atrevería a decir, a señalar determinadas figuras en el fútbol que hayan sido preponderantes en mi formación. Siempre me acuerdo de Germán Dehesa, magnífico personaje que va a cumplir 10 años en septiembre, 10 años que murió increíblemente, y en alguna columna él aparentemente cometió el error de utilizar una frase sin entrecomillarla, una frase que no era de él, la soltó así nada más, y entonces muchos lectores le reclamaron, y al día siguiente él, en su columna, que era mucho sobre lo cotidiano, lo que él vivía en su casa todos los días, él dice, bueno, me reclamaron porque ayer tal frase se me olvidó entrecomillarla. Pues sí, hombre, se me olvidó, pero obviamente yo no es que quisiera plagiarme esa frase. Todo el mundo sabe que esa frase no es mía, que esa frase la dijo no sé quién, no me acuerdo ahorita cuál era la frase específicamente. Pero además les digo que yo todo lo que sé, todo lo que he aprendido, se lo alguien más, algún maestro en la escuela, algún libro que leí, alguna cosa que vi, de todo eso nos alimentamos. Entonces, mejor para no complicarnos ya, de hoy en adelante, den por entrecomillado todo lo que yo digo. O sea, en mi columna entrecomíllenla del principio al final, porque al final de cuentas no es mío lo que yo digo, se lo aprendí a alguien más. Bueno, esto lo traslado al fútbol y yo creo que de mucha gente aprendí muchas cosas. Después está en cada quien cómo aprovechas lo que vas aprendiendo, cómo aprovechas lo que vas viendo en la vida, ¿no? Dentro y fuera del fútbol. Claro. Roberto, yo quisiera preguntarte también, ¿qué tanto cambió tu perspectiva de los medios de cuando jugabas, de cuando jugador,
a cuando ya empiezas a trabajar detrás de los micrófonos? Sí, sí cambió mucho, cambió mucho. Bueno, yo de jugador siempre traté de ser respetuoso con los periodistas de fútbol, ¿no? Para que ellos lo fueran conmigo. Pero también me mantenía un poco al margen. Yo sabía que las críticas y los elogios eran parte del juego, entonces yo sabía que yo no podía vivir de eso. Ni me volvía loco cuando me alababan mucho, ni me hundía cuando me criticaban en exceso. No los tomaba en cuenta porque siento además que siempre he tenido a un elevado nivel en mi propia autocrítica. Entonces yo decía, no puedes vivir en el fútbol que de por sí te da triunfos y derrotas. Si cada semana tú dependes del triunfo para ser feliz y si la derrota te hunde, te vas a volver loco. Tienes que estar mucho más estable emocionalmente y lo mismo tienes que hacer con las críticas, con los medios. Entonces yo no les ponía mucha atención en ese sentido, ni siquiera cuando eran muy benévolos conmigo, ¿no? Agradecía los buenos comentarios y ya. Entonces siempre hubo cierta distancia, pero sí podría decirte que cuando dejo de jugar y empiezo a involucrarme primero en la prensa escrita, después en la televisión, en los medios de comunicación, primero aquí a nivel de Monterrey, a nivel regional y luego ya con alcances más nacionales, sí te puedo decir que me decepcionó un poco, que vi también un nivel de improvisación que yo no sabía que existiera. O sea, de chavo juegas fútbol, a los 20 años, 25, ya hay alguien con un micrófono y tú piensas que ese cuate para llegar a tener el micrófono, no, tuvo que cumplir con tremendos requisitos, con una preparación a tope y que no cualquiera, porque lo ves en un lugar de privilegio, depende en qué espacio se desenvuelva, pero los ves como lugares privilegiados. Y luego te das cuenta que no, que en realidad, con todo respeto para el gremio en general, a cualquiera le dan una pluma y a cualquiera le dan un micrófono. Entonces después está en cada quien el usar con responsabilidad ambas cosas para darles mayor nivel, ¿no? Pero sí, para ser más escueto en la respuesta, me encontré con más improvisación de la que yo suponía. De acuerdo. Iván. Pues quizá en algún momento escuché una frase de Menotti que decía que el reportero o la gente de la prensa tiene que ser más allá de lo que piensa que sea un crítico o que sea alguien que sepa más que el propio entrenador o que los propios directivos, tiene que ser ese enlace entre el aficionado y este equipo. O sea, tiene que ser esta parte de la unión que pueda hacer y comprender y llenar el círculo, ¿no? El círculo que hace que el fútbol funcione, que sea como una rueda. Yo le quiero preguntar a Roberto, este círculo, esta parte de la funcionalidad del reportero ha sido rebasada porque en este momento parece que la prensa está teniendo un poco de crisis. Hemos visto gente que, al igual que como entrenadores que van en el micrófono, vemos también gente que no parece estar preparada para poder ser reportero deportivo. Hemos visto muchas preguntas que están a veces fuera de lugar en conferencias de prensa, en entrevistas particulares. Entonces, ¿qué es lo que le hace falta más bien al reportero deportivo de entender al jugador o al cuerpo técnico que va a entrevistar? Creo que esa es una de las partes importantes que todavía muchos de los nuevos reporteros o de la gente que está ahí no lo entienden. Sí, que necesita prepararse mejor. En lo que hagas, prepárate lo mejor posible y después entiende cuál es el rol que desempeñas. Con respecto a lo que tú mencionas, se da mucho el que tiene un micrófono o una pluma y se quiere hacer el que sabe más que el técnico. Y no, ahí coincido con lo que dices que dijo Menotti. El que está en los medios debe ser un enlace para que la gente le entienda mejor al juego, para que lo disfrute más, para que lo vea y lo perciba mejor. Pero no voy a aprovechar yo un micrófono o una pluma para enmendarle la plana al técnico. Si se equivocó en esto. Yo siempre he pensado que eso es muy delicado porque el técnico no es que sepa más que tú de fútbol, sabe más del equipo al que dirige, los ve todos los días, se entrena con ellos, sabe a quién le dolió la muela hace 3 días, sabe qué problemas personales tiene cada uno, cómo se siente, los percibe en el entrenamiento. Entonces, se me hace de una desfachatez total en el partido decir, se equivocó y debió meter a este otro. Se me hace muy delicado porque no tenemos todos los elementos que el técnico sí tiene. Tu manera de saber de fútbol debe encauzarse de otra forma, debe encauzarse hacia otro lado. ¿Cómo le ayudo a la gente a ver mejor el juego?
cómo utilizo el micrófono para pantallar a medio mundo y demostrar que sé tanto o más que ese técnico para ver si después me dan chamba también, ¿no? No, te voy a ayudar a ver mejor el juego, no te voy a hacer bolas con formaciones y cosas en las que yo me quiera hacer muy profundo. El mismo Menotti alguna vez decía eso, ¿no? Que le hablan de formaciones tan variadas que no sabe si los técnicos le están hablando de fútbol o le están dando su número telefónico, ¿no? Es una frase famosa de Menotti en su momento. Y así creo también que actualmente muchos, entre los analistas particularmente, quieren rebuscar el juego, hacerlo más complicado de lo que es, cuando tu función ahí es cómo te lo hago más sencillo, cómo hago que la gente que está viendo el juego le entienda mejor y por lo tanto pueda disfrutarlo a mayores niveles. Pero eso tiene que ver con nivel de preparación y con nivel de responsabilidad, ¿no? Con respecto al rol que desempeñas. Antes, por supuesto, entendiendo bien cuál es ese rol. ¿Qué debes hacer como reportero? Incluso dentro del periodismo futbolero, entender la diferencia entre cada género. Narrar es una cosa, analizar es otra, reportear es otra, la crónica es otro género que hay que saber realizar, el reportaje de investigación, la información simple, distinguir entre todo eso y saber, de acuerdo al rol que tú desempeñas, qué te corresponde hacer y cómo te corresponde hacer. Fernando. Roberto, siguiendo un poco la línea de Iván, ¿cómo has construido desde tu carrera este sentido de responsabilidad al estar detrás de un micrófono, al comunicar, ahora sí que a la gente, tus conceptos, tu manera de ver el juego? Bueno, quizá el hecho de que cuando yo llegué, como ya decía hace rato, sentí un nivel de improvisación que yo no sabía que existiera, pues dije, por lo menos en lo que a mí respecta, voy a tratar de ser lo más responsable posible y a convertirme en alguien también lo menos improvisado para la gente. Si de por sí vengo del fútbol y ya eso te da cierta improvisación porque había que hacer otras cosas, aunque claro, el fútbol te servía como materia prima porque de eso vas a hablar. Bueno, lo voy a hacer con más responsabilidad y voy a tratar de prepararme, voy a asumir esa responsabilidad y desde entonces me planteé como objetivo, como lo tuve como futbolista también, simplemente tratar de ser cada día un poquito mejor. O sea, te puedes equivocar, pero mientras asumas el rol que desempeñas con responsabilidad, mientras estés consciente, que sí lo estoy, del privilegio que implica una pluma o un micrófono y depende del espacio que ocupas, sí entiendo el privilegio que eso implica, sí entiendo cuánta gente quisiera estar ocupando en ese momento el espacio que yo ocupo. Entonces, si yo me gané ese privilegio o me llegó por casualidad o como me haya llegado, tengo que ser merecedor de ese privilegio. ¿Y cómo me merezco ese privilegio? Preparándome lo mejor posible, o sea, revisándome a mí mismo constantemente para tratar de ser mejor, entendiendo también que particularmente en el fútbol que tanto evoluciona y que cambia, tienes que mantenerte actualizado. Yo no puedo seguir hablando del fútbol que me gustaba o que yo disfrutaba en los 80 o en los 90, aunque creo que ahora es mejor el que se juega, ¿no? Tengo que actualizarme, entender cómo cambian los tiempos, pero siempre haciendo que todo pase a través de asumir la responsabilidad con respecto a la labor que desempeño. Okay. Roberto, retomando un poquito ese punto que acabas de tocar, ¿cuáles crees tú que son las principales diferencias entre el fútbol de antaño y el fútbol actual? Porque muchas veces tendemos a romantizar mucho el pasado y quizás le restamos inmerecidamente algo de mérito al presente. ¿Cuáles tú crees que son las principales diferencias entre el fútbol de antes y el fútbol de la actualidad? Sí, yo siempre digo que particularmente jugadores de mi generación, ¿verdad? Que me topo y dicen, qué padre se jugaba antes, ¿verdad? Entonces yo lo que pienso es que tú el fútbol de antes lo ves mejor porque te incluía, por eso lo ves mejor, porque tú jugabas, porque tú eras parte de ese juego, ahora estás excluido, ahora no estás en la cancha, no. Por supuesto que se juega cada vez mejor, por supuesto que el fútbol de ahora es mejor que el anterior. Sí se puede, sí cambian ciertas cosas en la percepción, porque ahora el fútbol es físicamente gente, se juega a tope,
hay menos espacio para maniobrar, menos tiempo para reaccionar. Eso hace que se pierdan las florituras. Ya no ves al jugador que la recibe y le hace un sombrerito a uno, a menos que sea Messi, ¿verdad? Le hace un sombrerito a uno, dribla a otro, se para, pisa la pelota, levanta la cara, porque a ese cuate ya le dieron 4 patadas en ese momento, ¿no? Ya el fútbol es de una velocidad mucho mayor, de una intensidad mayor, son los jugadores cada vez más fuertes, más rápidos, eso reduce los espacios, eso cierra los juegos. El fútbol también se ha excedido en las mal llamadas a veces estrategias, cómo le hago para cerrar los espacios al defender, ampliarlos al atacar, pero sobre todo, cómo impido que el otro juegue. Siempre destruir que construir. Y conforme el fútbol evoluciona, sí puede ir perdiendo espectacularidad. Los partidos de antes, con más espacio y con más goles, mucha gente puede confundirse si es que jugaban mejor. No, juegan mucho mejor ahora, porque la evolución física en el fútbol y en todos los deportes es palpable. O sea, tú lo ves con los récords, cada vez los atletas son más rápidos, brincan más alto, levantan más peso, nadan más rápido, todo eso va evolucionando y eso se manifiesta en el fútbol. El problema es que el fútbol, siendo colectivo, hace que ese crecimiento físico de todos reduzca los espacios, haga más exigente el juego, cierre, equilibre las cosas y te haga ver partidos a veces aburridos porque no hay cómo jugar, porque siempre es más fácil impedir que el otro juegue. Entonces yo pongo la principal evolución muy clara en el progreso físico del jugador, más rápido, más resistente, más fuerte, lo que cierra los espacios y los tiempos, y entonces sí puede hacer que para el espectador se pierdan cosas que antes sí tenía en el juego, ¿no? Iván. Dijeron que me portara bien. Yo sé que me dijeron que me portara bien, pero esta es una duda que siempre he tenido, sobre todo con Roberto. Cuando fue la bronca, aquella bronca monumental entre América y Guadalajara en la 82-83, si no mal recuerdo, se dice, y eso es algo que siempre me ha volado la cabeza, se dice que el que empezó esa bronca, que realmente comenzó todo, ya, obviamente todo estaba muy caldeado, ya en ese momento todas las emociones, y se nota cuando ves la repetición del juego, ya estaban muy, muy enardecidos todos. Pero se dice que la bronca empezó porque tú empezaste una burla contra la banca del América. Quiero saber tu versión, si es que todavía te acuerdas. Sí me acuerdo entre sueños, pero sí, creo que sí, ¿eh? O sea, sí sé que festejé el gol, el tercer gol es un pase que yo le doy al Sammy Rivas. El América necesita un gol para empatar en el global y forzar los tiempos extra. Al anotar nosotros ese 3-0 que nos ponía 4-2 en el global, 3-0 en el Azteca, a una América que había roto todos los récords, ¿no? Que mejor América que me tocó ver a mí, aunque al año siguiente una América un tanto modificado nos ganara en la final, lamentablemente para las Chivas, ¿no? Pero en ese momento era el América que había roto todos los récords, ese tercer gol los elimina. Sí, yo salgo a festejar y de repente veo a la banca del América, o a lo mejor instintivamente me dirigí hacia allá, me toca enfrente toda la banca del América y festejo enfrente de la banca, ¿no? En la semana había habido muchas declaraciones de que el partido ante Chivas era de mero trámite, América, líder general de la competencia con tremenda cantidad de puntos de ventaja, casi invicto, creo que perdió 2 partidos en las 38 jornadas, estamos hablando de torneos largos, ¿no? Entonces, en la semana sí como que habían minimizado a las Chivas, era gran favorito el América, lo eliminamos y ahí sí a lo mejor de repente veo a la banca o premeditadamente me dirigí hacia la banca y ahí festejé como me nació. Vamos a decir que con el tiempo me perdono a mí mismo o tal vez te diría que sé que volvería a hacerlo. Yo tenía 27 años, no los 64 que tengo ahorita. Ahorita ni siquiera podría correr esa velocidad para ir a festejar, ¿no? Me daría un infarto antes de llegar a levantar los brazos. Entonces parece que sí, sale gente de la banca contra mí y en ese momento, por las imágenes que después veo, también cunde la bronca en otras zonas de la cancha, ¿no? Yo en ese momento estoy frente a la banca del América, me rodean varios americanistas, recibo algún golpe por ahí, más o menos me protejo nada más porque eran 7 u 8 contra mí y después veo que sí se están pegando un poquito más en serio en otras zonas de la cancha. Entonces sí, vamos a decir que asumo esa
esa responsabilidad. Para las Chivas en ese momento, haber eliminado al América era como ganar el campeonato, aunque después entiendas que no quedas inscrito como campeón. Después unas Chivas con sus cinco expulsados y otros 4 lesionados, prácticamente el segundo equipo de las Chivas llega en la final hasta los penales contra el Puebla y los pierde, ¿no? Ahí se corona el Puebla. Entonces, después ya con el tiempo sí digo, bueno, a lo mejor hubiera contenido más ese festejo si eso me hubiera permitido jugar los partidos de la final y que las Chivas jugaran más completas y a lo mejor o el Guadalajara hubiera salido como campeón. Pero en ese momento no piensas en tantas cosas, ¿no? Simplemente la euforia del gol y del momento y de lo que implicaba un estadio lleno, gritando Chivas, Chivas, el Azteca repleto. Ya desde entonces tú podías ver en un Chivas América a más gente a favor de Chivas, muy equilibrado, pero bueno, a lo mejor era la mitad, pero eran 50,000 cuates gritando Chivas, Chivas en el Azteca, ¿no? Entonces, vamos a decir que por todos estos ingredientes me perdono a mí mismo, pero sí creo que fui en gran parte responsable de lo que sucedió. Roberto, precisamente ayer hablábamos con Alberto Guerra y recordamos precisamente ese episodio donde, sí, bien lo comenta, debido a esa bronca, pues llegaron muy disminuidas a la final y aún así, alargaron hasta los penales, o sea, lo que son las cosas, eso hablaba del gran equipo que tenían en ese momento, ¿no? Pero bueno, sí, así las cosas, sí. Fernando. Gran campaña esa con las Chivas. Alberto Guerra acababa de llegar. Yo cuando llego a Chivas, Guerra tenía un mes ahí, o sea, yo llegué en la misma campaña que Alberto Guerra. Él la inició desde la pretemporada y yo llego cuando ya había arrancado el torneo, porque en aquel entonces creo que te daban hasta la fecha 10 para registrarte con un equipo. Yo no había firmado con Monterrey, me rehusé a aceptar lo que ofrecían. Sale lo de Chivas y digo, no, a las Chivas me voy mañana, por supuesto. Y creo que llego cuando, no sé, pero iban 2 o 3 jornadas, creo, son las que me pierdo. Recién llegado Alberto Guerra, que tuvo grandes campañas con el Guadalajara. El trabajo de Guerra fue maravilloso porque es ese subcampeonato. El siguiente que nos dolió mucho, por supuesto, porque fue la final contra el América, la única que han jugado América y Chivas. Y Guerra creo que sigue 5 años más. O sea, Guerra sí logra ser campeón después con el Guadalajara. Yo nada más estuve esos dos torneos, esos 2 subcampeonatos. Fernando. En este aspecto, Roberto, de aquella final contra América, ¿qué sucede en ese partido? Nos comentaba Alberto que posiblemente no lograron hacer este cambio de chip para la segunda parte para buscar el resultado. Sí, habíamos tenido yo creo que un buen primer tiempo, habíamos sido mejor que el América esos primeros 45 minutos, según lo recuerdo yo. Yo no soy de volver a ver esos partidos para nada, o sea, eso ya lo asimilé y le sigo para adelante. Yo, porque no me gusta tampoco y lo veo mucho, lo veo como recurrente, el que está viviendo permanentemente del recuerdo. Entonces yo ni de los recuerdos gratos ni de los dolorosos, eso ya quedó ahí, ¿verdad? Después aparecen imágenes y me acuerdo y ya, pero sigo teniendo en la memoria aquel partido como un buen primer tiempo en el que fuimos mejores que el América, pero muy atrabancados en la última zona. Entonces no supimos reflejarlo en el marcador. Y casi para terminar el primer tiempo viene aquella famosa jugada, el penal. No sé si en esa misma jugada es cuando expulsan a alguien del América o ya lo habían expulsado, porque el América termina el primer tiempo con un hombre menos. Casi al final le expulsan a un jugador. Cisneros falla el penal, lo ataja Celada y muy pronto viene el descanso, ¿no? Entonces, quizás ese fue un golpe anímico, no solo para Cisneros, para todos nosotros y para el mismo Alberto Guerra probablemente, y quizá nos hizo no entender bien que aunque siguiéramos 0-0, si seguíamos jugando igual, debíamos ganar el partido. Ese Guadalajara era mejor que el del año anterior y ese América no era tan poderoso como el anterior. Por lo menos en teoría así se veía, aunque seguía teniendo la base. Había 8 jugadores del América que repetían, como también del lado de las Chivas. Entonces yo siento que no supimos digerir esa falla del penal y en el segundo tiempo salimos desconcertados y el América al revés sale motivadísimo porque en el vestidor seguramente dijeron un hombre menos y ahora sí
es el partido de nuestra vida y nos vamos a partir el alma. Y creo que entró Brailovsky, no sé si Brailovsky fue el relevo o fue Vacas. Es que Brailovsky y Vacas fueron piezas muy importantes en ese partido, fueron los mejores del América y sobre todo en ese segundo tiempo. Entonces el América con un hombre menos, muy pronto el gol de Vacas, creo que es muy temprano cuando lo anota, sale Celestino y el balón creo que le pasa entre las piernas, bueno, no alcanza a cerrar ahí el espacio, 1-0 y el América se va agrandando, se va creciendo y nosotros nos fuimos achicando, no supimos reaccionar, no entendimos lo que estaba pasando y no entendimos que las circunstancias eran mucho más favorables que las del año anterior, ¿no? Y termina el América ganando muy bien, 3-1, son Vacas, si mal no recuerdo, después es el de, no sé si creo que el de Aguirre, luego viene otro penal que tira Quirarte en Chivas y es 2-1 y luego 3-1, o 3-0 y 3-1, no me acuerdo ni siquiera del orden, ¿no? Pero fue un segundo tiempo de nosotros desastroso en lo anímico, en lo futbolístico, cuando creo que el primer tiempo no habíamos hecho tan mal las cosas, aunque sí nos había faltado reflejar en el marcador cierta supremacía que habíamos establecido. Roberto, aprovechando que estás con nosotros, yo quisiera preguntarte, últimamente hemos sido testigos de muchas decisiones bastante aterradoras, si se les puede llamar de alguna forma, en el fútbol mexicano. Hemos sido testigos de la desaparición del ascenso-descenso. Ahora se habla de una liga de expansión, obviamente lo del repechaje, entre muchas otras más. Y yo quisiera preguntarte, ¿por qué tú crees que el fútbol mexicano es tan sui generis? O sea, ¿por qué a diferencia de otros países, aquí parecen superarse día a día con las incongruencias? Porque quizás en Argentina luego nos llega una noticia que igual van a hacer una superliga o algo así, pero aquí parece que estamos diciendo, pues vamos a hacer algo todavía más irreverente, más fuera de lógica. ¿A qué crees que se deba todo esto, Roberto? Muchos factores, ¿no? Bueno, la improvisación que yo mencionaba sigue existiendo a nivel de dirigentes, ¿no? Sigue siendo la parte frágil de nuestro fútbol, porque el futbolista entra en ese juego de la selección natural. Si no sabes jugar, se te va a notar en la cancha. Ahí no hay de que me puso mi papá porque me quiere mucho. Ahí juegas y si juegas bien, sigues jugando y si no, no vuelves a jugar. Un director técnico puede esconder sus carencias porque de repente le toca un buen grupo y juegan solos y juegan muy bien y hasta puede salir campeón. Por eso un director técnico hay que medirlo con más tiempo y con distintos equipos. El dirigente, con más razón, puede ser un improvisado. A lo mejor es alguien que le atinó de casualidad o acertó de casualidad con la elección del técnico. Eligió buenos jugadores y hay un equipo que gana muchas cosas en mucho tiempo sin que el dirigente tenga mayor capacidad, ¿no? Sí creo que sigue bien. Sí creo que han mejorado los dirigentes, pero sigue habiendo mucha improvisación. Y también creo que el fútbol mexicano ha sido siempre un negociazo, pero lo es sobre todo en los últimos tiempos. Y en la medida en que más negocio es, se ha metido más gente aborazada que lo que quiere es ganar dinero. Y lo que ve es el criterio económico del corto plazo. No tienen en general los dirigentes la visión futbolística que les permita entender que el fútbol puede ser un negociazo si respetas primero el producto, si a veces sacrificas el corto plazo, forjando mejores futbolistas, estableciendo reglas claras, poniendo un torneo, no saturándolo tanto con partidos de liguilla. A mí me gusta la liguilla, pero no con tantos partidos, no saturándolo con partidos para sacar lana, sino dándole más valor a la fase regular, con más incentivos, que cada partido en cada jornada tenga más interés y no esté la gente esperando nada más una liguilla, que es en donde sabe que va a haber el único fútbol que valga la pena. Mucho el criterio económico del corto plazo por encima de la visión futbolística de largo plazo, que bien aplicada, muchos lo han entendido, te hace ganar mucho dinero en el fútbol. Mucho. Si tú sabes formar a tus futbolistas, si sabes fortalecer una plaza, darle más arraigo, generar jugadores, los costos pueden ser muy bajos y los ingresos muy altos. O sea, yo pienso, por ejemplo, que el Grupo Pachuca en los últimos tiempos es un ejemplo de que puede ser un negociazo el fútbol, aunque no me guste o siga sin gustarme, por supuesto, la injerencia de los gobiernos de los estados en los equipos, ¿no? Eso sí es algo que hay que erradicar. Entonces, creo que es tan suculento el pastel futbolero mexicano
que unos pocos se han dedicado a comérselo entre ellos nada más y aprovechando que están entre cuates. Entonces pasa el criterio deportivo a un último término. Si lo que me conviene es proteger las franquicias de mis amigos y que desaparezcan ascenso y descenso, pues lo hago. Y aprovecho la pandemia además, aprovecho que la gente está preocupada en asuntos mucho más importantes. Abolir descenso y ascenso es atentar contra la más elemental competencia. O sea, en lugar de decir, van a clasificar menos a la liguilla y voy a hacer que desciendan 2 o 3 y que asciendan 2 o 3, claro, antes fortaleciendo esa división de ascenso, poniendo reglas más claras. Se quejan de que no hay inversionistas en esa división de ascenso, que no los había. Pero ¿cómo le va a entrar un inversionista si saben que en Tapachula ganaron el torneo y al final les dijeron tú no vas a ascender? ¿Cómo le va a entrar a alguien si a 12 equipos certificados al arrancar el torneo, cuando se interrumpe y está a medias, les dicen, ¿sabes qué? Siempre no está certificado ninguno de los 12 y no hay ascenso ni este año ni en 6 años más? ¿Quién en plazas con un potencial tremendo, quién se va a animar a invertirle al fútbol, a apostarle? Claro que habría muchos que le entrarían, que dirían, voy a invertir poco, voy a conseguir varios cuates y entre todos nosotros podemos soportar a un equipo, empezar a generar jugadores para pelear en 2 o 3 años por el ascenso. Y ahí empieza el negociazo para nosotros. Como esas reglas no son transparentes, no son claras, eso dejó de suceder y con esa división de ascenso, para darles el pretexto a los dirigentes después de decir, ahora no hay ascenso, y así protegen a las franquicias. Sabíamos también que lo del Mazatlán ya estaba nado, ¿no? Entonces, después desaparezco un torneo, invento que estoy muy preocupado por lo del coronavirus y desaparezco el torneo cuando no tenía nada que ver eso. O sea, claro que hay que regresar a la cancha cuando se pueda, pero ¿por qué no regresabas a la cancha con ese torneo inconcluso? Porque querían finiquitar algunos contratos, renegociarlos con jugadores, técnicos, patrocinadores, televisoras. Sabían que el Mazatlán, que el Morelia ya no iba a ser Morelia y se iba a convertir en Mazatlán, entonces sabían que iba a ser muy difícil continuar el otro torneo. Lo echan a la basura y después al revés. Ahora los tiempos con esta copita que sacaron, que no sirve para nada, apresuran los que nunca han pensado en la salud como prioridad, porque si así pensaran, estarían postergando el inicio de la liga, para haber iniciado como ya iniciaron esta copa y para pensar en iniciar la liga a finales de julio. Iván. Prácticamente lo que he repetido en las últimas pláticas es cierto, la falta de competencia ha creado un monstruo que el dinero no lo puede tapar, ¿no? En su momento el dinero no va a tapar que si no hay competencia, que si no hay nivel futbolístico, la gente vaya a dejar de ir, como en algún momento pasó, a principios de los 90s, pasó que la gente ya no quería ir al fútbol porque la selección mexicana no fue un mundial, porque hubo muchas cosas. Y en ese sentido también te pregunto esto, Roberto. El futuro no parece claro con el coronavirus. Va a haber situaciones económicas terribles en muchos equipos, no solamente de México, sino del mundo. ¿Cómo llegar a proyectar que esto se va a recuperar si de nueva cuenta estos dirigentes no nos están llevando bien? ¿Cuál sería el punto de quiebre para que el fútbol mexicano pueda volver a lo más esencial, que es la competencia? La competencia en todos los sentidos, tanto nacional como internacionalmente. Porque ya vimos que ni siquiera podemos ir a Copa Libertadores, que era una copa con mucho mayor valor, con mucho mayor competencia, con mucho mayor roce internacional. Entonces, ¿qué es lo que o cuál sería la forma en que el fútbol mexicano pueda regresar a ese punto? Sí, parte de lo que mencionas, quizá regresando a lo esencial, quizá estas circunstancias de emergencia los obliguen, por ejemplo, a recurrir más a las fuerzas básicas. Tengo que abaratar las nóminas, no puedo contratar a tantas figuras, voy a formar a mis propios futbolistas. Lo que pasa es que eso no se dará en el corto plazo, ¿no? A mí sí me asusta lo que puede pasar por ese criterio económico que prevalece y por ese aborazamiento. Esta copa, ¿verdad?, que inventaron, por ejemplo. Yo claro que entiendo que hay una crisis económica, que hay equipos cuya supervivencia está en juego, hay equipos que pueden desaparecer como tales. Por supuesto, hay una crisis,
porque los ingresos de televisión se van a los suelos, porque ya no hay gente en el estadio, por los esquilmos y todo lo que eso representa, porque el mismo patrocinador no le va a meter lo mismo a un negocio desinflado. Sí entiendo que hay crisis y entiendo que hay que buscar mecanismos para ir recuperándose, para ir reactivando la maquinaria del dinero, pero por ejemplo este torneo que inventaron, bueno, si lo que quieres es lana, pues ¿por qué no pones a los 18 a jugar? Un torneo más grande también, como lo están intentando los estadounidenses. O sea, pon a los 18, haz 3 grupos de 6, más partidos, más lana, más transmisiones, más ensayo del protocolo contra el COVID, del protocolo de protección, más partidos de preparación para los equipos y además equidad de condiciones. Y no lo que hiciste, invitas 8 equipos porque nada más son de tus 2 televisoras, ustedes van a jugar, los otros 10 que se preparen a ver cómo le hacen. Entonces, tengo menos partidos y establezco de salida una inequidad de condiciones. Hay 8 que juegan este torneo y 10 que no, aunque 4 de ellos ya armaron su propio torneito también. Que a final de cuentas yo no sé a quién le perjudique más. A lo mejor sale peor para los 8 que están jugando, porque se interrumpió un proceso de preparación. A lo mejor los otros siguen trabajando con calma y los otros 10 se van a ver mejor que estos 8 ya en la liga que inicia a finales de julio. No sé a quién favorezcan, pero lo que sí sé es que establecieron condiciones inequitativas. Entonces, yo entiendo que tienen que buscar mecanismos para que haya más dinero, claro, pero creo que hay otras formas. En lugar de decir, ahora en lugar de 8 pueden meterse 12, invento el repechaje con 4 partiditos más. No, bueno, entonces, a ver, ¿por qué no fortaleces a la segunda división de veras? Hay plazas que creo que podrían jugar en primera y que quieren hacerlo. ¿Por qué no ves si Mérida puede plantar un buen equipo en primera división? Si el Atlante es viable, si Correcaminos que quiere ascender, Leones Negros, ve y revisa qué quieren los Alebrijes, otra vez ve con los Cafetaleros a los que no les permitiste ascender. A ver, y fórmame 24 plazas, de preferencia combatiendo la multipropiedad, que es otro problema, ¿no? Yo sí creo que hay 24 empresarios que podrían ser dueños de 24 equipos distintos y que ahí funcionaría una liga más equitativa. Y ahí sí me dices, bueno, quiero más partidos, ya tienes 24, y entonces, bueno, si quieres una liguilla, ahí sí mete tus 12, que son la mitad de los 24, ya es más o menos decente decir, bueno, yo me puse en la mitad de arriba para aspirar a una liguilla. Se me siguen haciendo muchos, ¿no? Yo con 18 equipos, para mí deberían de calificar 4, o quizás 6, pero dándoles a los 2 primeros el acceso directo a semifinales para que del 3 al 6 jugaran por los otros 2 boletos, ¿no? Entonces, redúcele arriba y crea también mayor interés abajo, incrementando el número de descensos, no erradicándolo, ya que tú emparejes la división de ascenso con la de arriba, que cada año, como sucede en España, se va a ir el Leganés con Aguirre, ya está condenado y se va a ir. Pero quizá Aguirre no descarte la posibilidad, si lo invitaran, de decir, regreso con Leganés el año que entra, o le voy a apostar al regreso de Leganés. Son equipos en España acostumbrados a estar en esa franja. Cada vez que están en primera división corren el riesgo de descender, pero cada vez que descienden tienen aspiraciones de regresar. Entonces, yo sí creo que hay formas de buscarle una reactivación económica sin aborazarte en el corto plazo y siendo más equitativo. Ahora, sí, en situación de urgencia, de emergencia, y con ese criterio de los dirigentes, a mí sí me asusta qué va a seguir pasando, ¿no? ¿Qué va a seguir pasando? Porque no los veo tomando las decisiones adecuadas. Entiendo la precariedad económica, entiendo la urgencia, pero creo que no están sabiendo actuar en consecuencia. En este caso, Roberto, que estamos hablando de reactivación económica y los formatos en los que ha entrado el fútbol mexicano, pues sale esta iniciativa de la Liga del Balompié Mexicano en lo que podría considerarse pues una manera optimista de algunos empresarios, algunos desconocidos, de incursionar en el fútbol, de ser otra propuesta. ¿Qué opinión te merece toda esta situación, que aún falta mucha información que den a conocer para saber más de cómo va a funcionar en algunas plazas que parece complicado que pueda ver un sustento para el fútbol como tal? Puede tener su atractivo en plazas en donde no hay fútbol de primera división, pero se entenderá que el nivel será otro, ¿no? ¿Qué futbolista de primera división estará interesado en jugar en esa liga? Ojalá sí se consolidara, creciera, hubiera una especie de revolución entre los futbolistas que están ahorita en primera división y 40 de ellos dijeran, nos vamos a la Liga del Balompié
mexicano, ¿no? Para que se creara una competencia, ya no entre equipos, una competencia entre ligas. En principio lo veo muy difícil, ojalá a eso derivara, pero se van a manejar cifras mucho más bajas que en la primera división. Entonces, ¿qué jugador que se considere importante, a qué jugador le va a interesar jugar en la Liga del Balompié? Creo que a muy pocos, ¿no? Y la otra, la Liga de Expansión, pues no, para mí no sirve más que para los que van a tener filiales ahí. Si el América tiene un equipo ahí, las Chivas, el que lo tenga, bueno, ahí vas a ir formando a tus jugadores que crees que todavía no están preparados para el primer equipo. Va a ser una buena formación. Pero para los demás no hay aliciente alguno. A mí, ¿qué me interesa la Liga de Expansión si me estás diciendo que no hay ascenso, ¿no? Entonces la veo como con muy poco sentido, ¿no? La Liga de Expansión porque no hay ascenso. Y la Liga del Balompié porque va a iniciar con una disparidad de calidades evidente, abismal. Sí. Roberto, ya para terminar, quisiera hacer contigo una muy breve dinámica, darte una serie de nombres de equipos, de compañeros, y que nos los describas en la menor cantidad de palabras posibles, lo primero que te venga a la mente, 1 o 2 palabras está bien, si te pasas no hay problema, pero lo más escueto posible. Bueno, soy muy malo para las dinámicas, pero Comenzamos con José Antonio Roca. Técnico pensante. Osvaldo Batocletti. Incomparable capitán. Tomás Boy. Extraordinario futbolista y amigo. José Ramón Fernández. Un hito en la historia del periodismo futbolero en México. Javier Alarcón. Compañero y amigo. Natalia Gómez Junco. Hermosa sobrina, maravillosa futbolista. Atlético Español. Inolvidable. Debut, primer equipo. Chivas. Fenómeno social sin comparación en México y no sé si en el mundo. Tigres. Equipazo, el equipo de la década. Ya para terminar, Roberto, esta imagen, el equipo de Brasil, 1994, ¿qué recuerdos te trae? Qué bárbaro, maravillosos, porque eran tiempos en los que yo todavía podía, aunque fuera cascarear. En ese momento yo añoraba jugar fútbol en serio. Ahora lo que añoro es cascarear. Padrísimo partido aquel con Broso, que se nos estaba desvaneciendo con tanto maquillaje y tantas cosas. Tuvimos que ayudarlo a que le regresara el oxígeno. Ponchito, bueno, ambos geniales comediantes, ¿no? Sí, inolvidable. Ahí en la cancha de Dallas, ahí se había jugado, creo que ya se había jugado aquel partidazo de Holanda-Brasil, que de lo que yo recuerdo en el 94 fue el mejor partido. Claro. Estuvo con nosotros Roberto Gómez Junco, repetimos, el mejor analista del fútbol mexicano en nuestro país, y no porque esté aquí con nosotros, al cual le agradecemos enormemente que se haya tomado unos minutos para hablar con nosotros. Roberto, muchísimas gracias. Gracias, Juan, Fernando, Iván, me dio mucho gusto platicar con ustedes. Un abrazo para todos. Iván. Pues nada más recordar que a veces debemos de tener gente pensante en los medios de comunicación. No gente que saca la verborrea, no gente que solo escupe ideas por escupirlas. Hay gente que debe de pensar, porque para eso y por eso debe el fútbol de mejorar. Con gente pensante como Roberto Gómez Junco, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Iván.
muy agradecido. Fernando. Agradecerte, Juan, Iván, y a Roberto que se haya tomado el tiempo de platicar con nosotros, y simplemente agradecer para poder entender un poco más la responsabilidad de estar detrás de un micrófono para comunicar ideas claras sobre este deporte, pues que nos complete a todos, que nos gusta a todos. Gracias, Fernando. Otra vez, Juan, Iván, se los agradezco, y el mayor de los éxitos en este proyecto y en todos los que sigan emprendiendo. Gracias. Esperemos que no sea la última, Roberto. Muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, gracias a ustedes. Gracias.